No tenían permiso de estar ahí. No teníamos permiso, entonces no. Pero eso fue una chispa que realmente nos motivó a decir, momento, el policía no sabía la diferencia entre una librería y una biblioteca. Culturalmente todavía nos falta mucho por avanzar en ese sentido. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir el permiso y vamos a salir. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente acá en un episodio más del podcast La Esquina Chapina Occidente. Para mí es un gusto y un placer hablar del tema que vamos a hablar hoy con una invitadaza muy especial, porque lo que queremos hacer ahora con ella, siempre ha querido ella esto, pero hacer de la lectura una costumbre. Así que de esto se tratará el episodio de hoy. Hay personas que leen, hay personas que contagian la lectura, porque leer no es solo pasar páginas, es detener el ruido, es entrenar la imaginación, es aprender a pensar con criterio propio en tiempos donde todo quiere pensar por nosotros. En medio de pantallas que nos llaman cada segundo, hay quienes siguen defendiendo el acto silencioso y poderoso de abrir un libro y quedarse allí. En Quetzaltenango, en nuestro occidente, hay una mujer no solo que promueve la lectura, sino que la vive, por supuesto. La proyecta, la disfruta, la comparte como quien comparte pan caliente. Bienvenida a este espacio, Karen Fernández, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Qué gusto, Marian, poder conversar. Gracias por esa introducción tan linda. Bueno, pues es que no mereces menos. La verdad es que el tema de la lectura es algo que nosotros vamos dejando por un lado por toda la digitalización, por todo lo que está pasando, pero yo creo que tú eres un referente muy importante en Occidente de esas personas que luchan por un ideal y que lo tienen ya como parte de su vida. Y yo sé que a veces es una tarea complicada, que es como luchar contra la corriente, pero tú nos vas a ir contando de qué se trata el proyecto por el que yo te conocí. Vamos a hablar de todo un poco y sobre todo de cómo tú intentas recuperar ese hábito con la comunidad de Occidente, en este caso Quetzaltenango. Y nosotros proyectamos estos episodios a toda Guatemala para que sepan la calidad de personas y el trabajo que hacen acá en Xela y en todo Occidente. Así que vamos a empezar haciéndole preguntas muy interesantes y muy curiosas también, porque te voy a preguntar, ¿te acuerdas tú el primer libro que tú leíste? ¿El primerito? O tal vez el que tú crees que fue el primero. Yo no recuerdo el primer libro que yo leí de manera autónoma. Pero te lo leyeron. Recuerdo el cuento que a mí más me gustaba que me leyeran. Y era sobre un osito, no recuerdo el nombre, el título del cuento no lo recuerdo, pero era un osito que se levanta en la mañana y quiere que le hagan un pie de ciruelas. Y su mamá, la mamá osa, lo manda a traer las ciruelas y él, una vez que está en el árbol cortándolas, se las come todas. Todas. Y antes de llevar las ciruelas para que haya pastel. O sea, ya no hay pastel. Ya no hay pastel. Pero tú querías que te repitieran el cuento una y otra vez porque Sí. te encantaba. Y tenía muchas imágenes, me imagino el libro. Tenía pocas, la verdad tenía pocas ilustraciones, y otro detalle es que el libro estaba en inglés, entonces por más que yo ya supiera leer, mi hermano grande, que sí sabía inglés, pues él era el que me lo leía y me lo traducía también. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años te lleva tu hermano? Ay, muchísimos. Ah, sí, entonces obviamente era como 22 años. Bueno, era es como... un hermano muy grande. Pero qué lindo que te lo leía, ¿verdad? Porque eso también es paciencia, tener paciencia con un niño y que hiciste que le lean una y otra vez el mismo, ¿verdad? Claro. Y de ahí recuerdo el primer libro que yo amaba, que no es precisamente, digamos que regularmente las personas dicen, ay no, ella todavía no sabe leer. Que ya más adelante vamos a ahondar en qué es leer y desde cuándo estamos leyendo. Era un libro de ¿Dónde está Gorgojo? Era simplemente jugar a encontrar en las páginas un gorgojo que estaba era un libro de autos, era un libro de vehículos de Richard Scarry, que es un autor estadounidense muy famoso, y pues yo lo que hacía era simplemente en cada página buscar a gorgojo, buscar a gorgojo, buscar a gorgojo, hasta que yo ya tuve a mi hija, descubrí que el libro sí tenía una historia. O sea, durante toda mi vida yo lo jugué solo buscando a gorgojo, pero en realidad en la parte de arriba y de abajo, claro, sí había un texto y se iban contando una historia. Bueno, pues esta mujer que habla con tanta felicidad de sus experiencias de lectura desde que era chiquitita es la, digamos que fundadora, con otra amiga también, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de eso, de un proyecto que se llama La Valija y la Cobija.
Muy bien, cuéntanos de eso. Bueno, La valija y la cobija nació en el año 2012, después de haber tenido un proyecto de cuentacuentos en radio. Se nos invitó a un festival era Ishel Festival Arte de Mujer, y entonces pues el reto era pasar de la radio a contar en vivo, que obviamente no es lo mismo, porque en la radio hay recursos de efectos especiales, de música, ¿verdad? Para dar el suspenso y todo, pero aceptamos ese reto y ahí surgió el primer proyecto de La valija y la cobija, que fue Cuentacuentos. Un año después, viendo que los papás nos decían como, ay, pero qué bonito esto de que contar historias, esto se está perdiendo, entonces nos encantaría como compartir más libros y todo, entonces hicimos un curso de vacaciones en el año 2013, que nosotros pensamos que iba a ser un éxito, porque si tantos papás nos habían dicho que esto era importante, pues pensamos que iban a haber muchos niños inscritos. Lamentablemente no se inscribió más que mi hija y mi sobrina. Entonces, ese día que se aperturaba el curso, nosotros estábamos con una valija llena de libros y ningún niño llegó. Entonces dijimos con mi socia en aquel momento, Delmi, vámonos al Parque Central y pongamos la valija con libros para que todos los que pasen puedan leer, porque justo era el día de las bibliotecas. ¿Y cómo lo tomaban? ¿Les daba como penita acercarse porque había una cobija y había libros y como que a veces, ¿será que nos acercamos o fue muy bien? Bueno, ese primer día no nos fue nada bien, ese primer día nos retiraron. Ah, bueno. No tenían permiso de estar ahí. No teníamos permiso, entonces no. Pero eso fue una chispa que realmente nos motivó a decir, momento, el policía no sabía la diferencia entre una librería y una biblioteca. Culturalmente todavía nos falta mucho por avanzar en ese sentido. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir el permiso y vamos a salir los domingos, el último domingo de cada mes, con libros. Y ahí sí, bueno, al principio, los niños naturalmente, María, la curiosidad te lleva, ¿no? Y el papá, pues, al principio los jalaba porque pensaban que los íbamos a vender. Entonces era como, no, sigamos, no volteé a verlo. No sabían la dinámica. Sí. Ya después, también de ahí nace un rótulo que nos sigue acompañando, que es Lee Gratis. Ajá. Que es súper chistoso. Algunos cuando pasan es como, todos leemos gratis, nunca... Pero era leer gratis tomando el libro. Lee gratis, ¿no? Sí. Pusimos el rótulo y entonces ya más niñas y niños empezaron a acercarse y ya ahí surgió la biblioteca infantil ambulante. Y de estas experiencias de la biblioteca infantil ambulante, pues surgió la necesidad de trabajar con papás y con maestros, porque nos dimos cuenta que si bien la intención de padres y de maestros siempre es muy importante leer, claro que tienen que leer, no necesariamente lo estamos haciendo con el ejemplo. Exacto. Entonces ahí dijimos, no. ¿Está claro que tenemos que leer? Sí. ¿Lo tienen claro los adultos? Sí. Lo que no tienen claro es cómo contagiar ese amor por la lectura. Porque muchos de ellos, número uno, en nuestro país, muchos no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Tenemos muchos papás que llegaban a la biblioteca que no sabían leer y escribir. Número uno. Número dos, que pues ellos crecieron con este dicho de con sangre la letra entra. Entonces es como esta obligatoriedad. Entonces ya no es un gusto. Con un castigo, claro, ¿no? O con el examen o con las preguntas, que eso también nos pasaba a menudo, que era como, quiero ver este libro, pero después me va a preguntar. No te vamos a preguntar, o sea, si te gusta, bueno, si no te gusta. Es que lo ponían como castigo. Si no hacen tal cosa, van a leer el libro tal de 400 páginas. Exacto. Entonces, ahí ya surgió otra rama de La valija y la cobija, que son los talleres para maestros o para cualquier adulto, papás y mamás también participan, que quieran promover el hábito de leer por placer y no por obligación. ¿Y cómo ves tú esa carencia del interés realmente a nivel general por la lectura? Tú lo percibes y te das cuenta. Definitivamente podría ser por lo digital, pero antes de la era digital también hubo un bache en donde la gente dejó de leer y no lo veía como algo necesario probablemente. Sí, bueno, creo que también existe esto, número uno, esta asociación a lo académico, de leer solo para aprender algo, ¿no? Luego, creo que algo muy importante que se perdió en algún momento también fue como leíamos el periódico, Marian, y la prensa era mucho más gruesa que lo que tenemos ahora. Y pues no era tanta publicidad, era más contenido. Exactamente, exacto. Había artículos de interés, no solo pues las noticias, que ya sabemos que ni modo, ese es
el pan diario, ¿verdad? Y la realidad que tenemos que ver, pero artículos de interés, de cultura general, incluso estas revistas que salían antes para los niños, ¿no? Que la idea era, bueno, yo agarro la prensa y yo te doy esta revista que en su tiempo, seguramente muchos recordarán a la revista Chicos, ¿verdad? O sea, que traía datos curiosos, chistes, por supuesto, crucigramas y muchas más actividades. Creo que el corre-corre nos hizo pensar también que leer solo por leer es perder tiempo. O sea, porque ¿para qué estás leyendo esa novela? Si no te va a servir para la U, si no te va a servir para un examen. Todo tiene que ser con un propósito específico. Claro, si no tiene si no tiene una utilidad, como, ¿por qué estás perdiendo? Tú como mamá, ¿cómo has fomentado esa lectura en casa? Porque tú eres el ejemplo vivo de ese hambre por leer, por aprender o por disfrutar simplemente. ¿Cómo lo has hecho tú en casa? Bueno, yo tengo que decirles que en realidad yo no era tan lectora hasta que nació mi hija. Sí, ahí empezaste como a verle más la importancia. Exacto. Y hubo una parte muy importante en mi historia lectora que fue dejar de pensar que la literatura infantil y juvenil ya no era para mí. Porque me seguían gustando esos títulos, pero era como, ya tenés bastantes años para estar leyendo eso, ¿no? Y eso es algo que está también muy metido en la cabeza de las personas. Es como, ¿por qué lee libros para niños, no? Pero quien se acerca a la literatura infantil y juvenil descubre que en realidad no es lo simple, no es estos diminutivos a los que nos tienen acostumbrados, sino en realidad hay un mundo rico en la literatura de calidad. En mi casa, obviamente, bueno, los primeros libros que salieron a la biblioteca eran los libros de mi hija. Esos fueron los que pusimos al servicio de las niñas y niños. Pero luego, cuando nos empezamos a hacer de un fondo más grande, pues obviamente los libros estaban todo el tiempo al alcance de ella. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque a veces me salía con unas frases que yo le decía, ¿de dónde sacaste eso? De un libro que estaba ahí, ¿no? O sea, es como... Pero qué rico saber que ella ya es parte de su vida leer. Sí, claro, y creo que eso es clave, tener acceso a los libros siempre y sin pensar como... los va a romper. Ay, es que este es de papel muy delgadito. Es que este es un libro muy antiguo. Y que no los manchen y que no los rayen. Yo creo que ahorita eso ya se vuelve un poquito más libre, ¿verdad? Sí. No tan, hacerlo algo tan intocable, digamos. Exacto. Pero ¿tú qué opinas del libro digital y de leerlo? ¿No te gusta? Yo sé que eso es de mi equipo, porque a mí me gusta sentir las páginas y meter eso regreso y ponerle un post-it y no sé qué, ¿verdad? Sí, de hecho, yo estoy muy contenta porque mientras más estudian qué es lo que pasa en el cerebro, más confirman que no se activan las mismas zonas, las mismas regiones cuando leemos en digital que cuando leemos en papel. Es una experiencia completamente diferente. Eso es bien importante saberlo. Sí, es lo mismo que cuando escribimos. No se activan las mismas zonas cuando tecleamos que cuando escribimos a mano. Entonces, obviamente estoy totalmente a favor de los libros físicos y me regalaron un Kindle. Entonces, ya supe cuál es la experiencia. O sea, te puede combinar también, no podemos alejarnos de... Creo que tiene, mira, los pros es, por ejemplo, cuando vas de viaje no puedes, o no, pues no querés tampoco llevar 4 libros. Exactamente. Pero un Kindle te cabe y puedes llevar más opciones, exacto. ¿no? Es más fácil de llevar. O sea, si lo usas, ¿sabes? Lo he usado, un libro he leído nada más. Sí, pero no te familiarizas con el tema ese. No me gusta tanto como más el libro. Sí, soy definitivamente del libro. De papel. Físico, 100%. Y para las niñas y niños no hay comparación. O sea, no. Definitivamente también trabajo en un club de lectura y algunos papás me dicen, ay, pero tal vez sale más barato si una versión digital. No lo voy a trabajar por el momento, no me va a convencer. Es más rico leer de papel y olerlo. Claro, es que es toda una experiencia, Marian, justamente. O sea, es toda una experiencia, el tacto, el olfato, el ir pasando, sí, no. Yo no lo cambio ni lo recomiendo para empezar con las niñas y niños. Creo que lectores que ya tienen un camino recorrido, pueden pasarse a la lectura digital. Pero no pasarse el proceso de tocar, sentir. Sí, para los niños definitivamente no. Yo tengo aquí algunos libros. Bueno, me encanta leer a Isabel Allende y por eso la puse acá como un ejemplo, porque yo quisiera que hablemos también del tema de que para poder fomentar la lectura también y el hábito,
es importante, tú me dirás que llevas rato con el tema y con ese afán de que la gente lea, que escojan lo que les gusta para poder empezar. Y tampoco tengo que leer 1 hora, por favor. ¿Cómo hacemos? O sea, primero escoger lo que nos gusta para poder empezar con ganas. Sí, Y después, ese es uno de los primeros retos. Cuando a mí me dicen, ¿qué libro me recomienda para un niño de 8 años, por ejemplo? Que le gusta a ese niño, porque no a todos los niños de 8 años. Tal vez no que la mamá llegue y se lo dé, sino que lo lleve a una librería y le dé, aunque sea con los dibujos que el niño escoja. Sí, además es muy fácil, Marian, por ejemplo, hay intereses, ¿verdad? Si a un niño les gustan los dinosaurios, si a un niño le gusta el fútbol, si a un niño le gusta como estos datos científicos, ya sabes, de estos niños que encontrás y que se saben cuántos dientes tiene un tiburón, sí, dónde viven, o sea, es una cosa de se saben los nombres una información. Pues obviamente regalarles libros que tengan que ver con esos intereses. Para empezar, ¿verdad? Sí. Muy importante. Hay otro súper que me pasa mucho es que los papás me dicen, es que quiere leer cómics y eso no es leer. Y eso sí es leer. Veamos esto. Eso sí es leer. Yo tengo aquí una recopilación de los chistes de la pequeña Lulu, los chistes o tiras cómicas o cómics, no sé, que mi abuelita los compraba y nos los leía. Y ella los mandó a empastar. Y yo creo que ese fue el primer contacto que tuvimos con mi hermano con la lectura, ¿verdad? Porque son tiras cómicas como muy fáciles y muy llamativas, muy amigables. Y pues aquí está ese tesoro que tengo yo. ¿De Dios qué año? Mío. De los años 50 y 60, más o menos. Y que te voy a... Justo acá tenemos como para ver el ejemplo de las cosas importantes en leer, el barrido que tenemos que aprender a hacer, que vamos de izquierda a derecha, que vamos de arriba hacia abajo. Los cómics tienen todavía a veces un nivel mayor de complejidad, porque tienes que saber en qué orden, claro. Y los globitos a veces también nos indican cosas diferentes. Si la línea está completa, es un diálogo. Si está punteada, puede que sea solo un pensamiento, ¿no? Si hay gritos, o sea, te enterás cuando alguien grita en el cómic. Sí. ¿Cómo lo descifras? Y además eso de los por ejemplo, que tú decís, si hay un piquito es diálogo y si hay bolitas es un pensamiento. También, y como cuando hay narrador, también, ¿verdad? Hay una parte que es narrada. Exactamente. Entonces, decime, es perfecto. En realidad es hay muchas cosas intuitivo, digamos, por descifrar. Y muchos papás creen que esto no es lectura. Y sí podría ser el principio como hemos estado platicando, que van escogiendo las lecturas. ¿Y podrías quedarte ahí, Marian? Bueno, hay lecturas en ese formato, ¿verdad? ¿Sí? Que son de otro tipo y de otro. De hecho, ahorita tenemos la novela gráfica, que no es más que un cómic extendido. Las novelas gráficas, solo por definición, si vas a buscar, es como un cómic tiene cierta cantidad de páginas, una novela gráfica tiene más. Y te cuenta toda una historia, hay un inicio, hay un nudo, hay un desenlace, tenés cosas que descifrar, tu mente tiene cosas que hacer. Incluso, tal vez, lo único que yo diría, es te dan las imágenes. Y cuando lees ya solo texto, ahí sí tu cerebro se encarga de hacer todas las escenas la película completas. Sí. Exacto. Y es bonito eso, ¿verdad? Porque no podemos enfocar en que un escenario va a ser el mismo para todos. Tú puedes ver el jardín que sale en el libro de una manera y yo con tulipanes y tú con rosas, ¿verdad? Es Totalmente. eso de fomentar la creatividad, la imaginación. Y cuando yo cuento cuentos, justamente al terminar, a veces les muestro la ilustración del libro. Y otras veces les pregunto. ¿Cómo lo vieron? Y por ejemplo, un niño tiene un conejo que es blanco, el otro, el conejo era café, para él el conejo era orejón, para el otro era... ¡Qué belleza! Si yo cuento a 500 niños, hay 500 protagonistas diferentes. Claro. Yo conté un cuento, pero cada uno hizo sus escenarios. Y en ese tema, Marian, yo soy, de verdad, no me gustan las escenas sangrientas, no. Pero una vez alguien me dijo, pero los libros que lees, porque también tuve una época de leer mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y me dice, o sea, esos títulos son crudos. Y le digo, sí, pero de cierta manera mi cerebro me protege y construye una imagen con la que yo puedo lidiar. En cambio, si yo lo veo en pantalla, para mí es demasiado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué maravilloso el cerebro que se encarga de construir a tu medida la historia que vas leyendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo podrías tú, si tú tuvieras al alcance o el tentáculo para poder hacer algo a nivel municipal en Quetzaltenango,
¿Qué se te ocurre? Así un flashazo. ¿Qué harías tú? Para empezar, activar la biblioteca. Para empezar, la biblioteca municipal de Quetzaltenango hizo una inversión hace pocos años con un fondo precioso del cual pude ser parte de hacer la selección. Pero si no está abierto para que todos los niños y niñas puedan llegar y acceder a los libros, si tenés que estarlos pidiendo, si... Hay mucho obstáculo para poder utilizarlos. Si te encontrás con que no está abierta, solo para con empezar. eso, claro, no podés. Ese sería el primero. Ese para mí es básico, que las niñas y niños tengan acceso a los libros, porque también, Marian, estamos hablando de, básicamente, yo sí reconozco que yo te hablo desde un privilegio. Mi hija tuvo libros a su alrededor, pero yo sé que esa no es la realidad de la mayoría de guatemaltecos. Claro, es difícil, sí. Entonces, hay otras prioridades, necesitamos bibliotecas públicas que puedan ser habitadas libremente por las niñas y los niños. Se sorprenden mucho y me dicen, es que los libros, no, la biblioteca sigue saliendo. Justamente ayer salimos y pues un nene jaló y se rompió la hoja y fue como, ¡oh! Y le dije, no se preocupe, aquí traigo sellador, lo vamos a reparar, no pasa nada. Yo siento que los libros los han puesto como en un lugar así como que, ¡oh! Cuidado, los libros son así como muy intocables y que cuidado, y que las páginas... Y te digo que, o sea, pasa este accidente, pero... Pero el niño tampoco fue por... ¿Cada cuánto? ¿No? Y ni que fuera... Y no fue, claro, no fue con intención, sino fue como que... que jaló con tal emoción la hoja. ¿Te acordás tú de las pajareras que Ernesto Pacheco, sí. él fue el que lo implementó, ¿te acordás? Sí. No duró nada. Claro, porque ahí todavía para ese paso yo creo que todavía nos falta, ¿no? El hecho de tomar uno y dejar otro, o devolver este que tomamos. Pero qué proyecto tan lindo, a mí me encantó. Pero sí, creo que todavía ese tal vez sería como un segundo paso, pero que las bibliotecas estén abiertas y puedas llegar y leer. Otra cosa que a la gente le impacta es como, no se le han perdido los libros y salen. Creo que se me han perdido 3 libros. Estamos hablando de 14 años. Se me han perdido 3 libros. Y luego, pues, libros que se ensucian, sí, que se rompen. Porque a lo mejor. Los usas y los lees. Pero y los no es, o sea, ahí están, ahí los puedes seguir viendo, o sea, llevan toda la vida. Otra cosa que yo hago es explicarle a los niños que este libro es un amigo, y así como no jaloneamos a un amigo, no lo empujamos, no lo tiramos. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Como un amigo que nos acompaña, hay que tratarlo con cariño y con respeto. Y justamente les digo yo siempre a los maestros, qué mejor manera que empezar con los libros infantiles. Y les va a ayudar 2 en 1, porque van a empezar a leer poco a poco y aparte van a conocer los libros que tienen disponibles para poder comentarlos con los niños, porque si tú no conoces los libros que están leyendo ellos y ellos te quieren comentar así de ¿y cuando pasó debería de ser lo correcto que uno de papá lea junto con ellos o un poquito antes para que puedas explicar. Yo quiero compartirte a ti y a nuestros amigos. Bueno, nosotros tratábamos de fomentar la lectura de a poquito y este fue el primer libro que yo le compré a Dani, a mi hija, pues le compramos. Mi primer libro de palabras y yo se lo estaba enseñando a Karen porque realmente es un libro bastante sencillo porque lo que buscaba era, bueno, ella tenía como 1 año tal vez, era que aprendieran las partes del cuerpo, la ropa, las partes de la casa, es súper sencillo, pero ella empezó a adquirir vocabulario y a asociarlo con objetos que como por ejemplo este ya no tiene ningún sentido. Le dirían que ni este, ¿verdad? Son ya objetos vintage o retro, ¿verdad? Pero de a poquito ella empezó a familiarizarse con las cosas de la casa, del baño. Yo creo que es un contacto pues bastante amigable para empezar a que ellos toquen las páginas, que vean las letras, que vean las figuras, de a poquito, ¿verdad? Y también quería contarte que tú también lo has de haber hecho con tu nena, que ya no es nena, los cuentos para dormir. Sí. Este libro de cuentos para dormir, súper lindo, y no necesariamente tiene que decir cuentos para dormir, pero acostumbrábamos a leerle un cuento antes de dormir, y a veces quería otro, pero no, uno, porque si no. Pero yo creo que eso podría ser una forma de fomentar en casa, ¿verdad? Sí, y la verdad es que mientras más rápido pongamos en contacto a las niñas y niños con los libros, mejor, ¿verdad? De hecho, el proyecto más joven de La Valija y la Cobija es la Bebeteca, un espacio para niños de 6 meses a 5 años. Con libros de tela y todo. Mira, así, qué bello. Es una experiencia que al principio, en el 2023, comencé y era como, pero es que no saben leer, ¿no? Para empezar, esta es una de las primeras cosas, ¿no? Que es
tenemos todavía esto de decir, bueno, va a tener contacto con los libros cuando llegue a primero primaria. Básicamente, cuando aprenda a leer. Y para ese momento ya desperdiciamos una ventana maravillosa del cerebro. De estimulación previa. En donde ellos, claro, y mientras más rápido estás en contacto con ellos es más común. Es un objeto como una pelota, como un peluche. O sea, es como un objeto más que puede ser incluso un juguete que llevan y traen. Entonces, el proyecto ha crecido, gracias a Dios, y las familias están sorprendidas de los resultados. Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas es que agarres un libro así, ok, pero el niño ya va entendiendo que no, que es así. Que no es así. Y que lo puede abrir aquí al principio, sí, pero después lo puede ver de atrás para adelante y después va a entender. No, que es, de aquí, o sea, son como cosas muy básicas que a veces no nos damos cuenta, pero están pasando. Están y hay un proceso. el mundo a través de los libros. Los muerden, los chupan, sí, todavía, ¿verdad? Tenemos la mayoría de libros con estos bordes redondeados para que si ellos los llevan y se caen, pues no hay una esquina peligrosa. Y la idea es eso, mientras más rápido, de hecho yo creo que el siguiente, yo lo digo en broma, pero ya empiezo a creer que va a ser, lectura, mamás embarazadas leyéndoles a los bebés que están en el vientre, porque desde el 4º mes los bebés ya tienen desarrollado el sentido del oído y pues ese hablar, ese ritmo, nos podemos ya como aprovechar, por así decirlo, y empezar a leerles. Yo le ponía música a mi hija en la panza y yo creo que ahí viene todo. Ya. Ahora todo ha cobrado sentido. Ya nos dimos cuenta. Pues sí, fíjate que te voy a hacer un jueguito rapidito, te voy a decir 2 palabras y tú me vas a decir rápido cuál escoges. Ya me lo dijiste durante la entrevista, un par de cosas, pero lo vamos a hacer rápido. ¿Libro físico o digital? Físico. ¿Leer de día o de noche? De día. Ah, bueno. ¿Biblioteca o librería? Biblioteca. ¿Un libro que todos deberían leer? El libro salvaje. ¿De quién? ¿O de Juan Villoro. El libro salvaje de Juan Villoro es... él es un autor mexicano y la historia es sobre Juan, que tiene 13 años y entonces ya tiene los planes para sus vacaciones, así súper guau, que es en eso sus papás empiezan el proceso de divorcio y a él lo mandan con un tío que le cae muy mal porque es un tío casi que loco dentro de la familia. Pero tiene libros. No es tan loco por lo visto. Es que solo tiene libros. Ay, en todas Dios, qué aburrido partes, Marian. Tiene libros así en las gradas, tiene libros apilados, tiene libros en el baño, en todas partes. Y esas vacaciones, pues obviamente le cambian la vida al protagonista. El libro salvaje se llama. Se llama Libro Salvaje. Qué lindo. Y hace muchas referencias a muchos otros libros. Entonces, si lo lees como comenzando en este mundo de la lectura, pues te parece una historia linda, emocionante y punto. Mientras más años pasan y lo vuelves a leer, Marian, es como... vas descubriendo otras cosas. Claro, yo creo que eso siempre pasa, ¿verdad? Entonces, y de hecho, Juan Villoro en este libro nos plantea muchas cosas. Por ejemplo, que un libro es el mejor medio de transporte. Nos lleva lejos. Es cierto. No marea. Conoces a tanta gente. Barato, y siempre llega puntual. Nos dice también que los libros nos buscan. No buscamos nosotros a los libros, sino los libros nos encuentran cuando es momento de que los leamos. Y yo no sé si te ha pasado, Marian, pero para los lectores es como que a veces compras un libro y lo dejas ahí. Y es como que, no. Y de repente lo agarras y lo lees justo en el momento en el que tenías que leerlo. ¿Qué le dirías tú ahorita a un niño que no lee ahorita hacia la cámara para que lo enamores con la lectura? Bueno, yo les invito a leer. Puede que si el primer libro no les gustó, tomen otro. Y otro, los que sean necesarios, porque en realidad no hay niños a los que no les guste leer, solo hay niños que no han encontrado el libro adecuado. Pero eso también va para los adultos, sí, realmente. Sí. Porque hay algunas personas que definitivamente no les gusta leer. Y tiene que ver también con estas experiencias escolares, Marian. Yo en básico pensé que no me gustaba leer. No, tenés razón. Es yo que de pensé verdad que no era me un gustaba castigo. leer. Van a leer tal cosa, se queda, y entonces ¿qué? Va, castigada, se queda leyendo, entonces yo pensé que no me la gustaba mansión leer. del pájaro serpiente. Cabal, María. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces hay que darles, yo les digo a los maestros, implica un esfuerzo de parte de nosotros como maestros, sí. Pero tenemos que abrirles más el abanico de opciones de lectura porque no es que no les guste leer, es solo que ese título que llevamos leyendo en segundo básico desde 1990 y algo, 80 y algo, no sé, pues ya no, sí, no funciona. Sobre todo porque
Marian, también en la actualidad, decime, así como decías aquí, ¿esto qué? Pues ya no. No, ya no, hay que... En el entorno de los jóvenes ahorita es como, ay, no. Sí. O sea, para empezar, y ese libro ya es obsoleta, las figuras. Es histórico. Aparte de la valija y la cobija, ya para ir terminando con el tema de tus proyectos en pro de la lectura, ¿qué más hay en puerta o que estés cocinando o que estés ahorita con eso? Bueno, trabajo con la valija y la cobija, todo lo que les mencioné antes, el club de lectura, la biblioteca infantil ambulante, los cuentacuentos, la bebeteca, los talleres de formación a maestros y trabajo también con la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Lo vi que andabas por ahí. Entonces, ahí a veces me toca como librera en las ferias del libro, a veces, bueno, el segundo sábado de cada mes tenemos lecturas y aventuras. Eso me encanta, Marian, porque, bueno, la librería del Fondo está en Guate, pero es súper importante que descentralicemos las actividades. Entonces, pues yo por el momento me conecto desde Quetzaltenango, pero esperamos este año justamente llevarlo a lo físico. Tener un espacio para eso. Claro, y poder reunirnos. El Fondo de Cultura Económica tiene una colección preciosa de literatura infantil y juvenil. De hecho, ellos publican el libro Salvaje. Entonces, yo creo que parte de la vida es diversificar un poco esas pasiones que uno tiene y hacer lo que a uno le gusta. Al final de cuentas, pues hay que disfrutar esto que se llama vida a través no solo de tus actividades, sino de estas maravillas que son los libros, que por eso es que invité a Karen para que ella nos hablara un poquito sobre el tema de la lectura, cómo podemos nosotros trabajar en casa con nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, los que ya tenemos hijos grandes, pues ya lo intentamos hacer. Yo creo que es necesario que haya espacios físicos en las ciudades como Xela, como la ciudad capital que es tan grande también. Yo creo que gente como tú se necesita un poquito más y que te contagies. Súper importante, Marian, que nunca es tarde para desarrollar el hábito de leer. Muchas maestras me dicen, ay, no, yo nunca lo desarrollé. Y les digo, pero si usted está viva, entonces no me tiene que decir nunca lo desarrollé, como si ya no tuviera oportunidad. No importa cuántos años tengan la edad que tengan, pueden desarrollar ese hábito y es de verdad un regalo para uno mismo. Yo creo que sí. Pues gracias, Karen, por enseñarnos que la lectura no es una moda, no es una obligación ni una exigencia académica, sino es una necesidad de sentirnos libres, porque yo creo que a través de los libros de veras nosotros experimentamos, abrimos nuestras alas y como tú dijiste, volamos a diferentes mundos, ya sea reales o ficticios, pero disfrutamos de otras cosas y hasta nos sentimos tal vez parte de algún personaje específico, porque probablemente nos identificamos con algunos de los digamos que protagonistas de las historias, ¿verdad? ¿Alguna cosa que quieras tú agregar a esta entrevista que para mí fue maravillosa? Porque yo creo que es muy importante este tema para la humanidad. Sí, la invitación, nada más decirles que pueden comenzar a leer, que pueden leer muy poquito, pero lo importante es empezar. Y para quienes están cerca de niñas y niños, por favor, no hay mejor regalo que ustedes les puedan dejar que ese hábito. El amor por los libros, el amor por la lectura. Bueno, pues empecemos por nosotros mismos y después ese uno que fue alguna vez el que no quiso leer va a hacer que siga leyendo mucho más. Pues esto fue La Esquina Chapina Occidente, en donde las historias no solo se cuentan, sino también se viven.